Hola, mi nombre es José Gil, soy estudiante de medicina y el día de hoy vamos a hablar acerca de una emergencia urológica, la cual es la gangrena de Fournier. Espero que esta presentación sea de su agrado y de la manera más comprensible para su entendimiento. Bien, para hablar acerca un poco de la gangrena de Fournier, vamos a dar una pequeña introducción, la cual define a la gangrena de Fournier como una patología poco frecuente, pero es más frecuente que se dé en hombres que en mujeres, con índice de mortalidad bastante elevado. Entonces, dado la elevada mortalidad y las complicaciones que se relacionan a la gangrena de Fournier, es importante conocer cómo los hallazgos clínicos y de imagen puedan sugerir esta patología para un diagnóstico oportuno, siendo fundamentalmente el tratamiento temprano y agresivo de esta patología. Ahora bien, entrando un poquito a lo que es la historia de la gangrena de Fournier, su origen se remonta desde la época hipocrática, es decir, que desde el siglo V antes de Cristo ya se hablaba o se conocía acerca de un poco de lo que es la gangrena de Fournier. No fue hasta el año 1871 cuando Jones la describe por primera vez, pero en el año 1883 el dermatólogo francés Fournier la identifica como una gangrena fulminante. Podemos ver que este dermatólogo francés se le atribuye su nombre Fournier a la gangrena Fournier. Anteriormente se le conocía como gangrena pútrida o úlceras malignas y en el año 1952 Wilson la llamó una fascitis necrotizante. Ahora bien, ¿qué es la gangrena de Fournier? Aquí en esta imagen podemos observar lo que es una gangrena de Fournier que ya ha sido debridada. Entonces, es una fascitis necrotizante rápidamente progresiva del área perianal y genitourinaria. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es una infección, porque su agente es producido por bacterias, que producen necrosis, o sea, muerte de tejido a través de las fascias. O sea, una inflamación de las fascias, que son los componentes que tienen la piel alrededor del cuerpo. En este caso, la región perineal o genitourinaria. Entonces, entendiéndolo de esta manera, es una infección que produce muerte del tejido en las áreas o en las capas de la piel. Continuando con esto y viendo un poquito lo que es una anatomía para comprender cómo esta fascitis avanza en lo que es el cuerpo humano, tenemos lo que son las fases. La gangrena de Fournier como tal va dando una diseminación a través de la fascia, ya sea la fascia de escarpa, dardos, colles y lata. En esta imagen que vemos aquí de la anatomía masculina, podemos observar de manera didáctica cuáles son las distintas fascias que hay y podemos darnos más o menos una idea de cómo esta gangrena se va diseminando a través de ella, o sea, esta infección. Entonces, yéndose al tema sobre en quiénes podría presentarse, la relación 10-1 se habla de hombres versus mujeres, o sea, más comúnmente en hombres versus mujeres. Esto va más relacionado a un factor protector que tienen las mujeres, como lo es la limpieza que tiene la vagina propiamente. Pero esto solo son teorías, no ha sido demostrado. También se presenta en personas mayores de 50 años. El predominio se da en personas mayores de 50 años y factores de riesgo presentes. ¿Qué factores de riesgo podemos observar en los pacientes en los cuales se predispone a sufrir lo que es la gangrena de Fournier? Entre ellos tenemos los diabéticos, el alcoholismo, traumatismos locales, parafimosis, infecciones perineales o rectales, cirugía, extravasación periuretral, el tabaquismo, infecciones o enfermedades que afecten el sistema inmune, ya sea por inmunodeficiencia o inmunocompromiso. Entre ellos podemos mencionar el VIH. Pero dentro de los distintos estudios que se han realizado, la diabetes es el principal factor de riesgo que predispone a las personas a padecer lo que sería la gangrena de Fournier. Esto se debe a que la diabetes afecta tanto el sistema inmune como el sistema vascular y un sinfín de componentes del cuerpo humano que a la larga lo va a ir debilitando poco a poco. Continuando con el tema de la gangrena de Fournier, es importante saber o mencionar quién lo podría causar. Como tal, se ha descrito que es una infección polimicrobiana. ¿Qué quiere decir polimicrobiana? Poli hace referencia a muchos y viana, o sea, de bio, vida.
sea, hay muchos microbios, o sea, mucha vida dentro de él. Entre estas bacterias, las que más comúnmente se han aislado es la Escherichia coli, Enterococcus fecalis, Streptococcus del grupo A. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las gangrenas de Fournier son producidas por el mismo agente. En este caso, o bueno, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona, también dependerá de la bacteria que le está afectando. También podemos mencionar que pueden estar estafilococos, pseudomonas, o sea, se relaciona mucho con el entorno, la unidad hospitalaria o inclusive las condiciones que hay en cada país. ¿Cómo ocurre? La fisiopatología de la gangrena de Fournier se habla de una diseminación bacteriana a través de los distintos planos que tiene la piel. La fascia de Camper, Scarpa, Dartos, Buck, Colles. Entonces va a haber una lesión. Todo inicia como una lesión a nivel de la región anorrectal o genitourinaria, sin olvidar que están los factores de riesgo que se mencionaron anteriormente. Está la predisposición del cuerpo a la infección. Entonces, cuando se produce esta lesión a nivel de la región anorrectal o genitourinaria, se produce lo que es la entrada del microorganismo. Y cuando ese microorganismo entra, se da lo que es una trombosis en los vasos sanguíneos con proliferación bacteriana, lo que esto va a causar, uno, la necrosis y dos, la inflamación y diseminación bacteriana, lo que consecuentemente produce lo que es la gangrena de Fournier y esta diseminación rápida. Clínicamente hablando, y es importante rescatar esto, es que se le debe brindar al paciente un abordaje lo más pronto posible porque la gangrena de Fournier tiene la peculiaridad de que es una fascitis que es de evolución. Por cada hora que pase, la infección avanza una pulgada más. Entonces, van a haber síntomas que no son propios de esta fascitis, como fiebre, escalofrío, que son poco, poco definidos o relacionados con una patología específica, son síntomas bastante generales. Sin embargo, lo que más manifiesto va a estar es un dolor intenso en esta zona, con afectación del estado general del paciente. Sabemos que si el paciente está hospitalizado y menciona que tiene un dolor insoportable en escala del 1 al 10, un 10 en esta zona, sería importante pensar en un diagnóstico de una gangrena de Fournier. Cuando observamos ya al paciente, va a ver, se puede observar lo que es una celulitis local, igual que un escroto agudo. La única diferencia va a ser que va a haber zonas púrpuras donde hay necrosis. Cuando se palpa el escroto, eso produce un gas y si se le hace un ultrasonido, se puede ver el gas e identificar la gangrena de Fournier. Este gas se produce más bien por la combinación de distintos elementos, como son la trombosis de las venas, más la producción de distintos gases, con el efecto bacteriano que tiene la persona al momento de que se introdujeron estos microbios, lo que pues, hace que se acumule el gas dentro de esta zona. Entonces, aquí algunas de las cosas que podemos encontrar dentro de lo que sería una gangrena de Fournier, serían crépitos, cambios de coloraciones, fiebre, letargia, dolor, eritema, el dolor genital severo, que es lo que más llamativo es, junto con los cambios de coloración o la aparición de zonas necróticas, la gangrena de ellas. Se pueden utilizar pruebas complementarias como ultrasonido escrotal, radiografía de abdomen y pelvis, tomografía axial, computarizada de pelvis y perine para pues, hacer válido a través de estas pruebas complementarias el diagnóstico de gangrena de Fournier. Sin embargo, no todo dolor que se produzca en el área genitourinaria o perineal es una gangrena de Fournier. Pueden haber diagnósticos distintos como una celulitis, epididimitis, orquitis, hernias inguinales complicadas, accesos escrotales, herpes, infecciones virales, vasculitis y eczema gangrenoso, por lo cual es importante relacionar la clínica con los hallazgos que se obtienen con los diagnósticos complementarios. Cuando hablamos de tratamiento, primero hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente. La gangrena de Fournier como tal, el objetivo clínico es frenar su avance. Ya sabemos que por hora tiene un avance de una pulgada. Entonces se pasa a hacer lo que es un debridamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Un debridamiento quirúrgico no es más que el paciente se lleva a una sala de cirugía en el cual se le va a extraer tejidos, se le quita la piel que está infectada para permitir
o bueno, dejar o limitar el avance de la infección. Pero este debridamiento quirúrgico tiene que ser lo más pronto posible, porque cada hora que pase, la infección sigue avanzando. Pero no solo se debrida al paciente, o sea, no solo se le extrae el tejido que ya no es funcional, este tejido superficial, sino que también se le da una terapia de antibióticos de amplio espectro, ya sea meropenem, piperacilina, metaxotan, clindamicina, vancomicina, dependiendo del agente que queramos eliminar. Entre ellos pueden estar estafilococo, estreptococo, gram negativo, anaerobio como Clostridium, recordando que la gangrena de Fournier es una fascitis polimicrobiana. La evolución. La evolución hablamos de que el paciente puede presentar una hospitalización de más de 30 días. Sin embargo, es importante nuevamente recalcar que tiene un alto riesgo de mortalidad. Si sumamos a este alto riesgo las comorbilidades que tenga el paciente, los factores de riesgo a los cuales estuvo expuesto, pues puede o no ser letal. Sin embargo, se sabe que existe un tratamiento y cuanto más pronto se aborda el paciente, mejor pronóstico va a tener. ¿Cómo podemos prevenir a futuro, en caso tal, padecer esta fascitis necrotizante? Con hábitos, buena higiene, alimentación saludable, actividad física, no fumar. De hecho, si uno a conciencia se pone a ver que estas recomendaciones son válidas para todas las enfermedades, entonces mantener un cuerpo sano te previene a ti de enfermedades o condiciones que ponen en riesgo la vida de la persona, como en este caso una fascitis necrotizante por la gangrena de Fournier. Y ya a manera de conclusión, la gangrena de Fournier es una infección bastante rara, pero potencialmente mortal. Es devastante ya que puede comprometer tanto el área perineal, perianal o el área genital. La etiología, pues, no se establece un agente como tal, sino una infección polimicrobiana y que de no ser tratada de manera oportuna y agresiva puede resultar en un shock séptico, una disfunción orgánica múltiple y muerte. Por lo cual, como clínicos o como médicos, como estudiantes, siempre tenemos que tener la sospecha clínica de cualquier dolor en esta área y con presencia de factores de riesgo abordarlo lo más pronto posible. La referencia utilizada para realizar esta ponencia. Muchas gracias.